La segunda parte. Ya no sé dónde estaba. A ver, os estaba explicando. Sobre la zona de la entrada. Es decir, lo que es realmente el estar es la zona, el pasillo, que ya veis que pasillo, ¿no? No es un pasillo realmente, ¿no? Pero claro, al ser un elemento que está comunicando otras estancias de la casa, el concepto, la explicación es que eso es un pasillo. ¿Vale? Y por eso el espacio total, como programa de la casa, sí que es un estar, porque hay un espacio de estar, pero es una gran entrada de la casa. Que aquí es donde vas a recibir a los invitados, a la gente que no va, que no sube, ¿no? Digamos, tu vida diaria la tendrás en las otras plantas, también la utilizarás en esta, ¿no? Pero tu intimidad está arriba, no aquí abajo. Se entiende, ¿verdad? Es decir, la planta baja siempre es un espacio siempre público. A medida que subes, es privado. No tiene por qué subir todo el mundo. Subirás tú, tu familia, los invitados que querrás que se queden. ¿Vale? Además, la escalera, digamos, entra por una punta. Aquí es donde os quería introducir que esto es algo que ya he hecho, digamos, porque, claro, en el momento que entras por una punta, es cuando te aparece el pasillo largo, ¿no? No es un distribuidor, es un pasillo. Entonces es lo que os empezaba a explicar antes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se distribuye en estos casos? Pues tienes piezas a un lado y al otro, a la derecha e izquierda del pasillo, ¿no? ¿Para qué? Para aprovechar la fachada. ¿Qué pasa? ¿Yo qué hago? El pasillo es una pieza del programa, con lo cual, digamos, ya estoy dándole el uso de entrada de las estancias, de las diferentes estancias de la casa, y al mismo tiempo está teniendo un uso, no solamente de paso. Y además tiene una calidad porque está iluminado con luz natural. No es lo mismo, imaginaos que este mismo pasillo con ese ancho fuera interior. No sería lo mismo, no tendría el valor, no sería el mismo valor. ¿De acuerdo? Es un espacio con una alta dignidad. Cuando simplemente un pasillo es como mucho te da de 90 centímetros de ancho y te da para poner pues un mueblecillo donde vas a dejar los zapatos. Y aquí no, aquí es la biblioteca, aquí es la zona para poner escalestri, para jugar al Monopoly, a las cartas, echarte una siesta, escuchar música, leer un libro, tomarte unas copas, charlar con unos amigos, reunirte, ¿vale? Ahí lo puedes hacer todo. Si estás solo, con tu novia, pues todo. Lo puedes hacer todo. Pues, vale. Pues esta idea de la entrada, claro, entras por una punta. ¿De acuerdo? Entonces yo he colocado todo a un lado. Esta idea lo hice en una rehabilitación de una vivienda. Y le pido, te lo voy a explicar,
La clienta es una amiga, Amparo. Es la reforma de su piso, de un piso que compró aquí en Valls. ¿Y cómo era la distribución? La distribución era la siguiente. Tú entrabas por la puerta, tenías habitaciones a un lado y al otro entrabas y tenías una ventana ridícula. Al lado pegado tenías un váter, un aseo, con una ducha de estas de suelo, pero suelo. Y después continuabas y tenías la cocina. ¿Yo qué hice? Claro, había una ventana y este váter daban a un patio. Pero como el edificio tiene poca altura, que tenía, me parece, creo que tiene 2 plantas, sí, 2 o 3. Ese patio, a pesar de ser pequeño, le entra mucho sol. Entonces, ¿cuál fue mi proyecto? Mi proyecto fue el siguiente. Ese baño fuera. Y lo puse todo a un lado, todo, exceptuando la cocina. La cocina se quedó ahí en medio, ¿vale? Se quedó en medio y todo, y el pasillo, es decir, tú entrabas y veías un pasillo ahí a lo largo y la puerta al fondo, una puerta del comedor al fondo, pues no, quedaba, digamos, retranqueado el pasillo. El pasillo quedaba, hacía unos, así, entrabas así, el espacio de entrada está abierto al patio, que está cerrado por la vidriera. Con lo cual ya tú ves, estás dentro de un espacio también. El exterior, que te entra luz, es decir, una entrada bien. Y al fondo ves la ventanita de la cocina, pero ya está. Entonces, todo eso es digamos, ahí ya se difumina un trozo importante del pasillo. Giras y ya tienes el otro, que te da a dos habitaciones, la cocina y un baño. Y los baños. Y otro giro y ya tenías otra habitación y el estar. Digamos, un pasillo largo, se convirtió en espacios de relación entre... El primer pasillo ya no era un pasillo, sino era la zona de entrada que te daba el patio. Era un proyecto cojonudo, porque además tenía los techos que eran en bóvedas y yo las luces las hice pasar a través de pusimos unas plaquitas de placa de yeso laminado y ahí es donde iban empotradas las luces y por dentro iban el cableado, con lo cual no había que destrozar todo el forjado, ¿no? Pasar cables que se vieran ni nada. Vamos, hacía ese juego porque por un lado venían las vías por un lado y nosotros cortábamos en trocitos y quedaba bien, quedaba chulo. ¿Qué es lo que me destrozaron? Pues los aluministas me destrozaron la foto porque yo quería todo el vidrio hasta abajo. Y es que cuando llueva, dice, pues joder, pues cuando llueva se ensucia el cristal. Y dice, pues sí, claro, pues lo limpias. Pues no, me pusieron una parte de aluminio en la parte de abajo, con lo cual me fastidiaron el proyecto y la foto ya no lo puedo enseñar. Son los aluministas de aquí, ¿eh? Es decir, pero ley de hechos consumados. Cuando te lo encuentras dices, ¿pero qué has hecho? Me pegan un tiro en la cabeza y no me mata. Y con eso sí, ¿vale? Me dice, hostia, me destrozan todo el proyecto. Pero bueno. Bueno, gracias Amparo, he explicado tu proyecto. No te enfades. Bueno, pues esto es la distribución y las cosillas, ¿vale? Esto es lo que estoy trabajando. Os haré perspectivas y cosas de estas para que lo vayáis viendo. Bueno, esto es la fachada, ¿no? Esta es la del jardín. ¿Veis lo que os decía? En valor de línea
cuando se haga una sección se verá mejor, ¿no? Pero veis que estas líneas son más marcadas frente a estas otras que están en un plano más retrasado, ¿no? Esta sería la planta baja, planta primera, la ventana corrida que se llama, toda la zona del pasillo, y esta planta, veis los retranqueos, esto es un valor de línea mucho más, pues es porque está delante a este otro que está un poco más retrasado de la línea de fachada, esta zona de aquí. Esta zona de aquí está retrasada con relación a la línea de fachada. ¿De acuerdo? Y es lo que el balcón. Esto es el balcón corrido, ¿vale? Y esta es la zona de la galería. Este chirimbolo que sube es la escalera. Bueno. Después aquí empezaré, no todo será vidrio, ¿vale? Introduciré partes macizas, porque aquí, por ejemplo, esta zona es la zona de las instalaciones o la zona de la cocina. Bueno, no, la zona del comedor de diario o el garaje. Aquí irán, bueno, puertas, ¿vale? Y después vidrios intermedios. El dibujo será mucho más elaborado. Ahora es conceptual porque lo estoy dibujando la base para seguir trabajando después, más adelante. ¿Vale? Esto es la base, lo que estaba comentando ahora. Esto es la base del proyecto y se irá elaborando el dibujo. Se introducirán las carpinterías, los materiales, las texturas de las partes macizas, valores de línea para la representación del dibujo en plano. Y bueno, de hecho, para que el plano como producto sea bonito, ¿vale? Sea como una obra de arte, de alguna manera. Después vienen los planos ejecutivos y todo eso, pero tener en cuenta que es un proyecto que quiero que me lo compren, ¿vale? Quiero que alguien venga y que me lo compre, por ejemplo. Y yo lo orientaré para que me lo compre una persona determinada. ¿Vale? Pues entonces, claro, tengo que pensar un poco en ese cliente que quiero que me lo compre. Cómpramelo. Seré muy exigente. Aquí no vale cualquier precio. Pero claro, intentaré hacer un producto en planos, ¿no? En representación. Que se pueda entender y que sea bonito. No sé si haré una maquetilla, no lo sé. Los 3D los hago yo, los hago a mano. Y los planos se hagan por ordenador. Dibujo por ordenador. Y ya está. Bueno, ya os lo dije. Este proyecto no lo hago porque no tengo nada que hacer. Lo hago para construirlo. Tendré que buscar el dinero. Claro, me lo tendré que comprar alguien. Pero claro, esto no es suficiente. Es decir, si yo a esa persona que se lo tengo que ofrecer, una mujer, ¿vale? Le diré, ¿me lo compras? Y dices, bueno, a lo mejor la engaño en el sentido en que no lo sé. Pero dice, es que... ¿Y esto qué es?
¿Cómo serán te preguntarán, ¿no? ¿Cómo suenan las ventanas? Supongo, ¿no? Preguntarán. ¿Y el color de la habitación? Y bueno, eso lo podemos ir haciendo. Pero yo tengo que dar una primera idea para poderla trabajar después, ¿no? Para que me lo compre primero, para que le guste. Bueno, aquí está el tema, ¿vale? Ese es mi trabajo y tiene que ser un producto que sea bonito, que le pueda gustar, como plano, como dibujo, como, como obra. Y este es mi objetivo. Ese trabajo previo lo tengo que hacer. Ahora generalmente no, por el tamaño de las obras y todo esto, no podemos hacer este trabajo previo, que es hacer unos planos bonitos, ¿no? Artísticos, que se puedan en el futuro colgar como cuadros como obra de arte en la pared de tu casa, ¿no? Por costes y por tiempo no nos podemos dedicar. Y por volumen del trabajo no puedes hacer este producto. Por eso, como este proyecto se lo quiero vender a alguien, pues lo tengo que hacer. Ha habido casos, ha habido algún cliente que me ha pedido, bueno, me han enseñado un piso, ¿no? Y me han dicho, véndeme el piso este. Y digo, hostia, joder, ¿cómo te lo voy a vender esto? Sí, es imposible. Pero sí hay que tirarlo todo. Lo han tirado todo. Y hombre, ¿pero cómo te lo voy a vender si esto es imposible? Entonces le he tomado medidas y le he hecho una distribución. Y dicen, hostia. Dice, pero si entran incluso 2 habitaciones bien hechas, hostia, qué espacio, ¿no? Qué guay. No sabía que este piso se podía hacer esto. Pues sí. Es decir, se puede hacer bien y se puede hacer mal. Pero si tú lo dejas en manos de un profesional, algo, tendrás un producto y lo podrás vender. Vale. Entonces, un espacio diáfano, te viene un cliente para comprarlo y dice, aquí esto es un piso y podrá hacer 2 habitaciones. Vale. Pues, si tú lo dices, pues me lo creo. Pero si le enseñas un plano, y no ya un proyecto técnico, ¿no? Estoy hablando de un plano, unas perspectivas, ese trabajo, si se lo enseñas, hecho, te lo van a comprar. Te lo pueden comprar. No quiere decir que lo vayan a comprar, pero les puede entrar por los ojos, porque es un producto que lo están viendo, ¿no? Que están viendo cómo quedará. Y ese es el producto final en el que compran. Porque no todo el mundo tiene esa capacidad de coger, entrar a un sitio y decir... yo veo siempre lo bueno de todo. ¿Por qué? Porque sé que lo puedo hacer. Pero soy consciente de que de 45 metros, pues lo que puedo hacer. Soy consciente de que un tubo sin iluminación le puedo sacar provecho. Lo sé. Porque tengo opciones. Y si no, me las invento. Y le doy vueltas y tal. ¿Vale? Porque es mi trabajo. Y soy bueno. Pero no todo el mundo esa capacidad la tiene, porque si no todos seríamos arquitectos. Y como todos no somos arquitectos, pues aquí está mi producto y lo hago.
Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese trabajo previo, ¿vale? Y muchas veces, según qué operaciones de ventas no se hacen, por no querer hacer esa pequeña inversión. A lo mejor estamos hablando que son 2.000 euros, pero si estás pidiendo 60.000 por 4 paredes para construir, ¿vale? Es decir, joder, pues gástate 2.000 euros, tampoco es tanto. Te hago este trabajo previo y para que tú lo puedas vender. El ejemplo, unos clientes vinieron, tenían unos terrenos. A ver, un estudio aquí de lo que se puede hacer en estos terrenos y una propuesta, la presentamos en el ayuntamiento y tal y cual, y patatín, patatán. Vale. Y bueno, yo te cobraré 3.000 euros. Júntate con estos otros, te cobraré 3.000 euros y haré el dossier. Ese plano vendió el solar. Y era rústico. Lo vendió. Porque ese plano sirvió para que aprobaran una gasolinera en el Plan General de Valls, y es la gasolinera que hay a la entrada de la autovía por la carretera de Alcover. ¿Vale? Pero ese plano, 3.000 euros, hizo que se vendiera todo eso, que se montara eso. ¿Qué representa ese gasto con el volumen general que se ha movido ahí de dinero? Es nada, es una miseria. ¿Vale? Entonces fijaros lo importante que es a veces hacer este primer paso, decirle a la gente lo que puede hacer y venderlo. Pero, es decir, bueno, todo el mundo se quiere ahorrar cosas. Si es que a veces no hace falta gastarse dinerales. Es decir, es mejor. Si quieres vender una vivienda, es decir, yo esta vivienda la compro por 30, me gasto 20. Es decir, 30, me gasto 20, 50 y la vendo por 70. Véndela por 45. Bueno, véndela por 50, déjala en 40 o 45. Gástate 2.000 euros en hacer un proyectillo bien, que le entre al cliente por los ojos y que el gasto se lo haga él. Y que al final lo acabe reformando a su gusto. ¿Vale? No le condiciones tu gusto al que el otro quiera, ¿de acuerdo? Es decir, seamos conscientes de que muchas veces estamos condicionando. ¿Vale? Y bueno, pero esto llevo años intentando mentalizar a la gente y es imposible, no. Es imposible porque lo ven como un gasto. Y no se debería ver como un gasto. Se debería ver como una inversión. Ahora hay que hacerlo bien. Hay que darle su tiempo. Pues qué sé yo, si hay que hacer un dibujo en acuarela, pues se hace en acuarela. Que todas estas cosas yo las sé hacer. Y bueno, ahora estamos escuchando a Inés Arrimadas. Bueno, pues seguiremos con el confinamiento. La semana que viene abriremos. Yo ayer ya os enseñé el horario de la terraza. Bueno, veremos a ver.
tengo mi desescalada en pagos, seguiré haciendo deporte. Porque no sé si puedo hacer algo más. Así os iba a contar una cosa graciosa que ya os hablé el otro día, era de las discotecas. Fue una cosa graciosa porque es simpática, ¿no? Era en el Sol de Nit, ¿os acordáis? Que os comentaba del Sol de Nit, que aquello era insufrible porque ibas allí y solamente te podías tomar 1 o 2 cubatas porque veías gente, sí, claro, había gente, pero es decir, veías tíos ahí de 2,5 metros que no te dejaban ver el sol. Y ya el Sol de Nit, claro, era Sol de Nit. Dice, no veías el sol porque era de Nit. Le han cambiado el nombre porque dijeron, dice, ¿sabes qué? Van a cambiarle el nombre. Yo, más que ponerme en la pista, pues me iba a otros sitios. Me subía por las escaleras a ver las zonas de restaurantes. Mira, es curioso esto, ¿no? La zona de la barra interior, el patio aquel. Dices, bueno, pues te paseabas, porque los tíos aquellos no te dejaban ver lo que había al otro lado. Y fue gracioso porque, pasado el tiempo, cuando ya cambió de nombre y tal, pues voy a Reus. Ah, mira, voy a ir a Sol de Nit a ver cómo está, ¿no? Y lo habían cambiado de nombre. Y digo, tío, ¿qué pasa aquí? Dice, pues sí, hay menos gente y todo. Entré, y ahí en la pista, dije, al entrar, digo, 2 mujeres, hostia, se veían, dice, hostia, o sea que, es decir, parecía el muro, es decir, detrás de todos aquellos había unas mujeres. Lo que pasa es que como no te dejaban pasar, pues no las veías. Fue gracioso y fue simpático, ¿no? Y un poco la vida es así, cuando se corre el muro, o cae el muro, o la cortina se mueve, te deja ver la luz, te deja ver lo que hay al otro lado, ¿no? Cuando el humo se disipa, cuando la niebla se va, te deja ver lo que hay después, lo que hay al otro lado de todo eso, ¿no? Pues bueno, eso es lo que pasó y eso fue gracioso y simpático, ¿no? Había 2 chicas, 2 mujeres allí. Y dije, hostia, a ver si iban a ser estas mujeres. Me estaban esperando al otro lado. Estuve tentado en ese momento a lanzarme ahí, a hablar con ellas. Pero además se podía, es que, digamos, cuando hay menos gente, puedes hablar, puedes acercarte, te acercas, hola, ¿qué tal? Puedes hablar con las personas. No puedes cuando hay mucha gente, hay música, estás ahí, ¿qué? Ah, sí. Y a lo mejor había que decir que no. Vale. Eso. Bueno, esa era una cosa graciosa que os quería decir, que fue simpática. Porque ahí en el Sol de Nit había pasado alguna cosilla rara. Y esta fue, supongo, porque iba siempre ahí y yo pensaba, aquí tiene que haber alguien. Después, es como todo, ¿no? Vas a un sitio porque esperas que a lo mejor en un momento determinado, allí, en ese sitio, aparezca alguien, ¿no? Es consciente de que aquí tiene que venir alguien. Y fue gracioso por eso, porque dices, se fueron todos y había alguien. Había 2 mujeres allí. Bueno, espero no haberla cagado. Quiero decir que no fuera ese el día y a ver si es que... Espero haberlo hecho bien, ¿no? Y esta era una cosa que os quería comentar. Otra, sí, ¿os habéis dado cuenta? Es decir, ¿qué ha pasado al decirnos todos a casa? Nadie sale. Hay un síntoma de la contaminación. Ha habido menos contaminación, tal. Y esto yo lo notaba, es decir, te duchas y te limpias los oídos, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando estudiaba en Barcelona, en esa época teníamos la ganadería de ovejas, ¿no? Y
cuando iba a Barcelona todos los días, iba y venía todos los días a Barcelona, pam, pam. Y aunque tenía las ovejas, me limpiaba los oídos todos los días. Todos, me los tenía que limpiar todos los días, ¿eh? Porque... Y comprobé que no eran las ovejas las que me ensuciaban los oídos, sino era Barcelona. En verano, que no iba a Barcelona, pero sí que teníamos la canalla de las ovejas, los oídos no salían sucios. Y sin embargo, en la temporada que alternaba, iba a Barcelona, los oídos, pero suciedad. Pero suciedad. Es que, suerte que me limpiaba todos los días. Pero es que si no me hubiese limpiado todos los días, hubiese llegado un momento, en poco tiempo, que aquello es que, vamos, pero suciedad. Y eso todos los días. O sea que fijaos, la contaminación lo que ensucia. Lo que ensucia, la contaminación. Ensucia un montón, mucho más. Mucho más que el campo. Es decir, la ciudad ensucia más que el campo. Aunque trabajes con animales, historias, es igual. La ciudad, la contaminación ensucia mucho más que el campo. Y ahora estoy viendo eso. Te mueves menos, no hay tanto coche en circulación. Pues, es decir, yo me limpio, te limpias. Pero en vez de todos los días es cada 2 días y aún así, evidentemente, ensucia, sale algo de suciedad porque es normal, ¿vale? Pero es que podía estar una semana sin limpiarme. ¿Por qué? Porque no hay tanto movimiento, entonces no hay contaminación. Hemos bajado los niveles de contaminación y ha sido, bueno, esta situación. Es decir, el ser humano, el movimiento propio del ser humano, el coche, tal, pues todo eso ensucia mucho. La contaminación ensucia. Y lo notamos, lo notaréis, en la limpieza de los oídos. Eso es la prueba fundamental de que la contaminación se ha desplomado, ¿vale? Es una anécdota de esta época, ¿vale? Quedará ahí para la historia. Y otra cosa que os quería hablar de... No, cuando estaba haciendo la fachada, me acuerdo de una cosa... Fue gracioso aquello, porque fue cuando presentaba mi proyecto final de carrera. Claro, el plano, la composición del plano, pues tenía, pues como ahora aquí, ¿no? Que tiene aquí un dibujo, otro por aquí y tal. Y estaban las fachadas. Y había una, que era todo el elemento, era de plancha de acero corte, ¿no? Toda la fachada, como si fuera una venda. Era una venda, ¿no? Todo. Naranja, estaba pintado de naranja el acero corte, ¿no? Que se oxida, el acero que se oxida y queda ese color rojizo del óxido, como si fuera un poco naranja, ¿de acuerdo? Estaba ahí, pam. Y uno del tribunal señala así, dice, ¿eso es una fachada? Y yo, solemne, pongo tieso y digo, sí, es una fachada. Y entonces, bueno, como en estos casos tienes que ser un hombre precavido, no sabes, digamos, la pregunta puede tener una doble respuesta, pues ni corto ni perezoso. Primero, la primera respuesta, sí, es una fachada, sin gesticular, solamente con palabras. Y la segunda, como la fachada estaba en el plano, en la parte alta, señalé así con la mano, sí, es una fachada, para contestar la segunda parte de la pregunta. Es decir, contesté a la pregunta con las dos respuestas. Una fachada, quiero decir, la fachada, el saludo fascista, la fachada, señalando. Yo señalaba al plano, lo que pasa es que lo hice así, con la mano abierta y señalé.
La arquitectura tiene eso, el lenguaje. Bueno, el lenguaje tiene eso, la ambigüedad, el doble juego. Y además tenemos un idioma que nos lo permite. Y bueno, eso nos permite a veces ser picantes, picarones. Vale. Yo lo que pasa es que en ese momento, pues claro, pues me estaban examinando, entonces digo, espérate, voy a contestar bien. Yo contesto bien. Yo diré, esto es una fachada y digo, pues sí. Y entonces, otra cosa es que, pues bueno, yo señalaba. No hice nada malo, ¿vale? Señalé simplemente. Lo que pasa es que podía haber señalado con el dedo o con la mano abierta. Y señalé. Pues así todo. Todo así. Es decir, el momento que se introduce palabras y todas esas historias, pues una cosa es el dibujo es claro, pero si lo acompañas a gestos y a palabras, pues ya le introduces otro tema, un añadido. Por eso muchas veces cuando y a mí me pasaba, ¿no? Los planos, pues buscaba un poco más también la interpretación de cada uno. Muchas veces te dan ideas que ni siquiera tú has visto en ese dibujo. Bueno, así es el lenguaje. Y eso es lo bonito. El doble sentido de las palabras. No nos debemos enfadar. ¿Vale? Bueno, hala. Mañana más. Y mejor. Hasta mañana.